Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 26 al 28. Y dice así la palabra de Dios: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el resultado y la meta. El resultado y la meta. Con este título vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, la bendición de Dios es un resultado, no es una meta. O sea, le explico. La bendición de Dios es el resultado de nuestra fe. No es una meta de nuestra fe. Hay mucha diferencia. Nuestro objeto debe ser la fe en Dios, no la bendición de Dios. Si la meta de nuestra fe es la bendición, nuestra fe se convierte en una fe de chamanismo. Es decir, en lugar de buscar la voluntad de Dios, estaremos buscando nuestro éxito, nuestros deseos, nuestra meta, nuestra longevidad, nuestro bienestar y la prosperidad de nuestros descendientes. En vez de buscar a Dios, estaremos buscando estas cosas como chamanismo. Esto llega a ser una fe para lograr la pasión y la codicia de uno mismo. En otra palabra, no es la fe en Dios, sino una fe para llenar de las cosas de este mundo. La verdadera fe es creer en Dios, y la prosperidad viene como el resultado de esa fe en Dios. Hay mucha diferencia para que nosotros podamos entender este tema y lleguemos a recibir la verdadera bendición de Dios. Hermanos, veamos la Biblia. La Biblia dice bien claramente, si creemos de verdad en Dios, la bendición de Dios va a llegar como resultado. Va a llegar como un resultado. Veamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice así: acontecerá que, vea lo que dice aquí, si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vea lo que dice, también dice aquí, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vea lo que dice aquí. Y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones. ¿Ve? Vendrán, dice. No es que tenemos que ir a buscar ni seguir, sino, dice aquí, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vea lo que dice. Si oyere la voz de Jehová tu Dios. Después narra sobre las bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Estas bendiciones y prosperidad va a llegar como un resultado si nosotros atendemos, si creemos en Dios, si tenemos fe en nuestro Dios. O sea, quiero decir, hermanos, la bendición es un resultado. No es un objetivo, una meta para buscar, para alcanzar. No, hermano, la bendición viene como un subproducto de nuestra fe. Y la gente no llega a entender de esta verdad, por eso no llegan a experimentar la bendición de Dios. Dios quiere bendecir a nosotros. Ese es el propósito y el deseo de Dios. Y Jesús también dijo así en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Jesús dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, serán añadidas, como añadidura viene, como resultado viene. No es una cosa que tenemos que lograr, buscar nosotros. La bendición de Dios es un resultado de nuestra fe. ¿Cómo cuesta entender esta regla de Dios? El hecho de que Abraham recibiera la bendición de Dios fue por el resultado de su fe. Abraham no fue bendecido por lo que hizo tal cosa o porque fue a tal parte. Fue por el resultado de la fe de Abraham. Fue prosperado sin importar a dónde fuera o qué hiciera. Lo que hiciera, vaya donde vaya, Abraham fue bendecido por el resultado de su fe. No es porque hizo tal cosa, no es porque fue tal parte. La bendición y la prosperidad de Dios es un resultado que viene de Dios por la fe que tenemos. Por eso le digo, hermano, la bendición es un subproducto de la fe, no es la esencia de la fe. Mucha gente aquí confunde. La bendición no es la esencia de nuestra fe. La esencia de nuestra fe es creer en Dios, no en la bendición de Dios. El problema de hoy es que la bendición, que es un subproducto de la fe, se ha convertido en la esencia de la fe. Debido a esto, en vez de tener una fe que busca a Dios, está predominando una fe que busca a los materiales, que busca la prosperidad. Y lastimosamente hay muchos pastores y aquellos que dicen profeta, que dicen patriarca, están enseñando a alcanzar, a conseguir la prosperidad por un esfuerzo humano. No, hermano, no nos confundamos. La bendición y la prosperidad de Dios
viene como un resultado. No es un objetivo para alcanzar nosotros. Por esta razón, no llegamos a experimentar la verdadera bendición de Dios, porque la gente quiere alcanzar, quiere lograr la prosperidad con su esfuerzo. No, hermano, es un resultado, no es una meta. La vida próspera es el resultado de una fe verdadera, de nuestra vida con la fe. La prosperidad nos llega cuando mantenemos nuestra fe en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Nosotros perseveramos nuestra fe, mantenemos nuestra fe. Entonces Dios ve nuestra fe y nos va a decir, conforme tu fe te sea hecho. Es un resultado. Pero lastimosamente hoy en día muchos predicadores enseñan cómo alcanzar la bendición de Dios. No, hermano, es un resultado. Una vida próspera nos llega como un producto de nuestra fe. Cuando perseveramos, cuando mantenemos nuestra fe en circunstancias difíciles. José estaba en medio de una dificultad, que no se podía entender su situación. Humanamente no se podía entender lo que sucedía a José. Pero en medio de esa dificultad, José perseveró en la fe y por esa perseverancia de la fe de José, le llega tremenda bendición de Dios como resultado de esa fe. Hermano, la bendición de José fue un resultado de la fe. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera guardado su fe? No le iba a llegar la bendición que estaba preparada para José. Así es, hermano. Si nosotros perseveramos en la fe, como resultado a tiempo de Dios, nunca es tarde para Dios, llega la bendición, la prosperidad de Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos de Daniel. Hermano, el texto habla de esto. La prosperidad de Daniel fue por el resultado de su fe. La bendición, la prosperidad que recibió, que gozó Daniel, fue por el resultado de la fe de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Hermanos, pero llevó una vida próspera en medio de esa situación difícil. La situación, la condición de Daniel era pésima. Era un cautivo. Pero en medio de esa situación, Daniel llega a gozar una vida próspera. Daniel vivió una vida próspera. No fue porque estaba en la buena condición y circunstancia, era la peor situación, pero Daniel perseveró en la fe. Por eso, en medio de la adversidad, pudo gozar una vida próspera. La situación era pésima, no se podía esperar nada. Pero en medio de esa situación, llega a gozar la prosperidad de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la fe que tenía Daniel. Es un resultado de la fe. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia,
se negó a comer los manjares del rey Nabucodonosor, diciendo que eran sacrificados a los ídolos. La conciencia de Daniel no lo permitía y propuso en su corazón no contaminarse con ese alimento sacrificado a un ídolo. Y ahí, en medio de esa situación, le podía costar la vida, pero ahí perseveró en la fe, creyó en Dios, demostró su fe. Por eso Daniel fue prosperado, hermano. No es por otra cosa. Antes que el rey Darío gobernara Babilonia, nombró 120 príncipes y nombró 3 ministros sobre ellos. Y Daniel era la cabeza de los ministros. Entonces los demás querían deshacer a Daniel por celo e hicieron promulgar una ley malvada para matar a Daniel. Cualquiera que orara tenía que ser echado en los fosos de los leones. Sea quien sea, aquellos que oraban iban a ser echados en el foso de leones. Y Daniel, sabiendo eso, oró a Dios, confió en Dios, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero ¿qué dice la Biblia? El texto de hoy. Pero Dios cerró la boca de los leones para proteger a Daniel. Hermano, cuando Dios lo protege, no hay quien. Y este Daniel fue prosperado en toda su vida, estando en medio de una situación difícil. Daniel fue prosperado. ¿Por qué? Por la fe de Daniel. Veamos el texto de hoy, por favor. Veamos el versículo 22, que no hemos leído. Versículo 22 dice así: mi Dios, Daniel está diciendo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo simplemente he creído en Dios. Por eso he orado a Dios. He guardado, he perseverado en la fe. Solamente hice eso. Cuando uno, hermano, guarda su fe, la bendición de Dios y la prosperidad de Dios viene como resultado, viene como añadidura. No hay que buscar éxito, no hay que buscar un logro, no hay que buscar una prosperidad, sino guardar la fe. ¿Y qué dice en el texto de hoy? En el texto que leímos nosotros. Veamos el versículo 28, por favor. ¿Qué dice? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Desde Babilonia hasta el rey Darío, hasta Medo Persa, toda la vida de Daniel fue prosperado. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una fe para recibir la bendición de Dios. Hermanos, ¿tiene problemas? ¿Tiene necesidades? ¿Necesita la bendición de Dios? ¿Necesita la prosperidad? No la busque. Confíe en Dios. Si confiamos en Dios y si demostramos nuestra fe, la bendición de Dios viene como añadidura, como resultado. Lastimosamente hoy en día mucha gente, en vez de buscar a Dios, buscan la prosperidad, buscan la bendición. Daniel no utilizó ningún método humano ni artimaña de hombre para ser prosperado.
solo vivió una vida de fe delante de Dios. Entonces, como resultado, llegó la prosperidad. Hermanos, todo aquello que experimentaron la gracia de Dios en la Biblia, experimentaron su bendición, la gracia de Dios, como resultado de su fe. Hermanos, todo aquello que experimentaron la bendición de Dios, la experimentaron como resultado de su fe. Ana era una mujer infeliz que no podía tener hijo. Pero confiando en Dios, hizo una promesa con Dios y esta Ana llega a concebir un hijo y cumplió su promesa con Dios guardando su fe. De haber recibido bendición, no perdió la fe, sino guardando su fe, cumple su promesa con Dios. Entonces, hermanos, Dios le bendice con tremenda bendición a Ana. Esa tremenda bendición de Ana era un resultado de la fe. No es que Ana quiso alcanzar esa bendición. La bendición es de Dios. No es que nosotros lo vamos a lograr. No nos confundamos, hermano. Cuando Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta. Veamos lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Y mire lo que dice. Y visitó Jehová a Ana. Ana había cumplido con Dios. Y dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz. Vea, esta mujer que no podía concebir, dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová como el juez de Israel. Una mujer bendecida, una mujer bendita. ¿Por qué? Por el resultado de su fe. Si vemos en la Biblia, Amán tramaba un complot para matar a todos los judíos. En esta situación, Esther ayunó durante 3 días y 3 noches con la fe en Dios, con la fe de que si perezco, que perezca. Y llega a interceder por su pueblo judío y para salvar su pueblo llega a arriesgar su vida. Y va ante el rey Asuero e intercede por su pueblo Judá. Y Dios le concede. El rey Asuero concede. Y Dios bendijo a Esther, a esta Esther, y les prosperó grandemente a esta mujer que era huérfana. A esa reina Esther. Hermanos, entendamos esta verdad que quiero explicar. La bendición, la prosperidad, la gloria de Dios es el resultado de nuestra fe. Dios conoce, hermano. No tiene que ser una meta ni un objetivo de nuestra fe. No hay que tener una fe para recibir bendición, sino una fe que merece ser bendecido. Una fe que merece la bendición de Dios. No una fe para ser bendecido, una fe que merece ser bendecido. ¿Cómo podemos tener una fe que puede gozar la bendición de Dios? En tercero y en último lugar, ¿cuál sería la fe que goza la bendición de Dios? En tercer lugar, en último lugar, hermanos, la fe que goza la bendición de Dios
es la fe que tiene sinceridad hacia Dios a pesar de su debilidad. Una fe que tiene sinceridad con Dios a pesar de la debilidad. Esta es la fe que merece, que recibe la bendición de Dios como resultado. Debemos tener una fe sincera ante Dios, aunque seamos débiles e insuficientes ante Dios. Tenemos que saber que Dios bendice a los que merecen ser bendecidos, no a cualquiera. Dios bendice a los que merecen ser bendecidos, hermano. Parece que nosotros somos fuertes, pero en realidad no somos tan fuertes nosotros como pensamos. El hecho de que nuestra voluntad y nuestras determinaciones son débiles. A veces decidimos, pero a veces fallamos. Por lo tanto, cometemos muchos errores en nuestra vida de fe. Pero aún así, tiene que haber sinceridad en nuestra fe hacia Dios. Hermanos, permítame explicarles esto. Hubo hambre en la tierra donde vivía Abraham y tuvo que emigrar a Egipto. Cuando Abraham llegó a Egipto, en vez de confiar en Dios por miedo a los egipcios, le mintió que su esposa era su hermana. No confió en Dios. Tuvo miedo. A pesar de esta debilidad de Abraham, Dios protege y guarda a Abraham de los egipcios. Dios guarda la esposa de Abraham también. Un hombre como Abraham, que había experimentado la maravilla de Dios, llegan a equivocarse con esta debilidad. Permítame decirle, hermano, nosotros también somos débiles. Y cometemos los mismos errores, algo como esto. Si vemos Isaac, en la Biblia, Isaac era el hombre más prosperado sin ninguna prueba. Isaac, su vida fue una vida de bendición sin altibajo. Pero Isaac también tuvo que emigrarse a la tierra de los filisteos por causa de sequía, por causa de hambre. Y sabe, hermano, Isaac también no pudo confiar en Dios cuando se trasladó a la tierra de los filisteos y mintió que su esposa era su hermana a los filisteos. Mintió. A pesar de esta desconfianza de Isaac, Dios protege a Isaac. Dios guarda el hogar de Isaac. Y Dios le prospera a Isaac en esa tierra. A pesar de nuestra falla, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra insuficiencia, Dios nos cuida, nos ayuda, si hay sinceridad en nosotros. Si hay una fe sincera delante de Dios. No hay ningún perfecto en este mundo. A pesar de nuestra debilidad, si hay sinceridad en la fe, Dios nos atiende. Dios nos cuida. Veamos lo que pasó con Isaac. Génesis capítulo 26, versículos 6 y 9. Mira lo que dice. Habitó pues Isaac en Gerar, o sea, en tierra de Filisteo, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac, y él respondió, es mi hermana. Mire lo que dice. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto.
Mire, hermano, sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces, mira lo que hizo. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. No confió en Dios. Pero aún así, Dios lo guarda, Dios lo protege. En medio de esa situación, Dios lo bendice. Dios lo prospera. Si vemos, hermano, ahí siguiente versículo, Génesis capítulo 26, 12 y 13 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, ahí en tierra Gerar de los filisteos. Y mire lo que dice: y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mire, hermano, cómo Dios lo bendijo a Isaac. A pesar de esos errores, a pesar de esas acciones, Dios los prosperó. ¿Por qué? A pesar de esa debilidad, había sinceridad en Isaac hacia Dios. La fe de Isaac era una fe sincera hacia Dios. Hermanos, aunque sea una persona débil, si hay sinceridad en esa persona, Dios lo cuida. Pero aquellos que no tienen sinceridad, lo desecha Dios. Ese es el problema. Aquello, aunque sea débil, si hay sinceridad, Dios lo cuida, Dios lo bendice, Dios lo ayuda. Pero aquellos que no tienen sinceridad van a ser desechados por Dios. En la Biblia se menciona a Ananías y a Zafira. Ananías y Zafira. Aunque esta pareja era débil, Dios le hubiera dado gracia si hubieran sido sinceros. Si esta pareja hubieran sido sinceros, Dios lo hubiese ayudado. Pero esta pareja no fue sincera. Esta pareja llegó a la iglesia por la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pero para obtener la aprobación de la gente, de los hombres, venden el terreno y donan solo una mínima parte del dinero, como si lo estuviera donando, ofreciendo todo. No hubo sinceridad. Quiso engañar a Dios. Entonces Dios no toleró esta pareja, Dios no aceptó esta acción que no tenía sinceridad y Dios lo desecha. Aunque seamos débiles, si hay sinceridad, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, Dios nos guía hacia la senda de justicia. Pero aquellos que han perdido la sinceridad con Dios, no puede ser aceptado por Dios. Con esto termino. David comete un mal con Betsabé. Y para encubrir este error, intencionalmente mata a su fiel soldado, quien era el esposo de Betsabé. A pesar de esta maldad, este error de David, Dios perdona a David porque David admitía su error. David era sincero con Dios. Sí, he pecado, mi Dios,
perdóname. Hermanos, ¿sabe una cosa? Dios hizo que David pagara el precio por el pecado que cometió, pero llega a ser perdonado porque era sincero con Dios. Sí, Señor, he pecado. Sí, Señor, he cometido error. Era sincero. Era un pecado imperdonable. ¿Cómo adultera con la mujer de su soldado inferior? Y para hacerse suya, hace matar a su esposo. Mira, hermanos, qué maldad. Pero a pesar de esta maldad, David llega a ser sincero delante de Dios. Entonces Dios hace pagar su precio, pero le perdona y le ayuda. Pero hermanos, ¿qué sucedió? Sin embargo, cuando el rey Saúl cometió un error, Dios no le perdona porque no quiso reconocer su error e hizo excusa falsa. El rey Saúl no quiso ser sincero con Dios. El rey Saúl, que no tenía la sinceridad con Dios, fue rechazado por Dios, fue desechado por Dios. Hermano, un hombre como David que cometió tal pecado, llega a ser perdonado porque fue sincero con Dios. Pero este rey Saúl no era tan grande quizá como de David, pero no llega a ser perdonado porque no quiso ser sincero con Dios. Hermanos, Dios conoce nuestra debilidad. Dios conoce su debilidad. Dios conoce mi debilidad. Dios conoce nuestra debilidad. Lo que Dios quiere con nosotros es nuestra sinceridad. Si hemos fallado, hay que reconocer que hemos fallado. Y hay que pedirle ayuda para que podamos superar diferentes situaciones difíciles de la vida. Entonces Dios nos va a ayudar. Y si nosotros tenemos una fe sincera delante de Dios, por esa fe sincera delante de Dios, vendrá la prosperidad, la bendición como un resultado a mi vida, a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos. Hermanos, la fe es elegir la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, obedecer en la palabra de Dios y vivir una vida sincera delante de Dios. A veces nos fallaremos, a veces nos equivocamos, pero aún así, si guardamos nuestra fe, aunque seamos insuficientes, seamos débiles, si somos sinceros con Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a ayudar y a su tiempo Dios nos va a bendecir a nosotros, a nuestros hijos y a todo lo que hagamos. Hermanos, la bendición de Dios no es una meta, no es algo, un objetivo para alcanzar. La bendición de Dios es un resultado que va a llegar a nosotros por la fe sincera delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Bendiciones.